Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Dígale al que está a su lado: Dios demanda que crezcamos. Dios demanda un crecimiento espiritual en la vida del ser humano. Saben, hermanos, que es muy importante para un creyente, para un hombre, una mujer que cree en Dios y que ha entregado su vida a Dios y que ha determinado seguir al Señor y que ha determinado entregarle su vida a Dios. Es muy importante crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual se define como alguien que sabe asimilar las adversidades y las circunstancias en medio de momentos difíciles. También el crecimiento, la madurez espiritual se define como alguien que sabe entender y comprender y aceptar las cosas que Dios hace y las cosas que Dios permite. También la madurez espiritual se define como alguien que sabe o que domina su carácter. O sea, la madurez espiritual es alguien que domina su carácter. También la madurez espiritual se define como alguien que sabe depositar su confianza en Dios en medio de cuando las cosas no son como él o ella quieren. Pero cuando alguien está maduro espiritualmente y ha crecido en el espíritu, sabe en quién cree, sabe a quién sirve, sabe con quién camina y sabe quién está a su lado. Dele un aplauso al Señor. La palabra está llena de promesas para su pueblo. La palabra del Señor está llena de promesas para con nosotros. Es muy importante saber la palabra, conocer la palabra. Pero es más importante practicar la palabra. La madurez espiritual no se puede ver en alguien, o alguien no puede decir: yo soy maduro porque tengo 20 años en la iglesia o en el cristianismo. La madurez espiritual no se le puede dar el título a alguien que pueda decir: yo tengo 5 años o 10 años y yo soy maduro espiritualmente. La madurez espiritual o el crecimiento espiritual no se dice, se anota y se presenta. Yo no puedo decirle a Giovanni: yo soy maduro espiritualmente porque tengo 13 años en el evangelio. Y a lo mejor Giovanni me dice: ok, hermano, usted es maduro porque tiene tantos años. Está bien. Pero que al rato Giovanni me mire, tal vez renegando de Dios, tal vez peleando con el vecino, o a lo mejor con él mismo. Y a lo mejor Giovanni va a decir: pues no me dijo que tenía 13 años de cristiano y que ya era maduro espiritualmente y que ya había crecido espiritualmente. Entonces Giovanni va a decir: el hermano es inmaduro. Saben, hermanos, que es muy importante crecer espiritualmente. La madurez no se representa por cuánta Biblia sé o por cuántos años he pasado en un seminario, porque he conocido algunos traviesos, les digo yo,
traviesos que han estudiado 12, 15 años en un seminario, pero hacen unas cosas de un niño que tiene 6 meses en el Evangelio. La madurez espiritual se demuestra con frutos y con acciones. Dígale al que está a su lado, la madurez espiritual se demuestra. En realidad, queridos hermanos, dice aquí en la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dijo en una ocasión Carlos Spurgeon: una persona inmadura me deja pensar y me deja dudar que no es salva. Dijo: una persona inmadura me hace dudar si verdaderamente es salva. Porque una persona inmadura puede hacer cosas que hagan que tal vez pueda perder su salvación. Puede ser así. Porque usted cree que la Biblia, porque el Señor dice: yo, hermanos, así como el niño recién nacido desea, busca la leche, así vosotros desean la leche no adulterada. Yo me imagino a Aarón, ¿verdad, hermana Shirley? Cuando tiene hambre, él quiere y llora, y yo creo él cuando tiene hambre, él busca la leche porque tiene hambre. Él quiere nutrirse. Imagínese que uno de los gemelos, que José o Nicolás, se quedaran así como están. ¿Qué iba a decir Daniel? Ese es un problema, esa es una enfermedad. Y que pasaran 20 años y que Nicolás y José estuvieran igual así chiquitos. ¿Usted cree que eso es normal? La naturaleza espiritual es que los hijos de Dios y las hijas de Dios crezcamos espiritualmente. Dígale al que está a su lado: necesitamos crecer. Necesitamos. Cuando el niño está chiquito causa gracia. Cuando el niño es un bebé y está chiquito y hace algunas travesuras, a uno le cae de gracia y oh, mira qué bonito. Y el bebito apenas cuando está chiquito le hace al papá o a la mamá y hasta se ríe. Y cuando le hace algún capricho, algo, dice: ay, mira, y enojón como el papá. ¿Verdad? No, o sea, es así porque un niño es un niño hace berrinches. Y cuando el niño está chiquito también hace sus caprichos. Y a veces el papá dice: ay, se parece a la mamá. En lo bonito, no en lo caprichoso. Cuando los niños están chiquitos y hacen algunas cosas que no deben de hacer, causan gracia, causan risa. Cuando los niños están chiquitos y hacen alguna travesura o algo, pues es normal, porque es un niño. Cuando un niño, imagínese, yo puedo ver a Aarón con un biberón y pues para mí eso es normal porque es un bebé. Pero imagínese que mire a Daniel con un biberón en la mano aquí, o que mire a hermana Amy con un biberón así, y que medio servicio, ¿no le parecería ridículo? O sea, debemos de crecer. Al niño las cosas de niño se le hacen normal y le parece normal. Pero para que un hombre de Dios y una mujer de Dios crezca maduramente, necesita hacer algunas cosas. Y vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Ahí nomás cercas. 2 de Pedro capítulo 3
y versículo 18. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero dice el apóstol Pedro, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo llegué al camino del Señor y empecé a escuchar la palabra del Señor, recuerdo que fui a una reunión de varones. Y recuerdo que la persona que le tocó la reunión dijo, vamos a comenzar. Y cada un hermano va a decir su nombre y va a decir un versículo de memoria. Y yo comenzaba a ir a la iglesia, no me sabía un versículo de memoria. Así que me puse a pensar y dije, ¿pero qué voy a decir? ¿Pero qué versículo? O sea, no sabía. Y pasé una vergüenza. Me dio vergüenza. Pues había como unos 10 o 15 hermanos y cuando llegó uno pasó y uno llegó y dijo su nombre y dijo el versículo, y cuando llegué yo dije, no, pues yo no sé ni uno paso. Dice la palabra del Señor ahí en 2 de Pedro, es necesario que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios, hermanos, es aprender a escudriñar la palabra, a buscar la presencia de Dios. Yo no puedo crecer espiritualmente si yo no busco la presencia de Dios, si yo no leo la palabra, si yo no escudriño la palabra. Yo no voy a crecer en conocimiento. Recuerdo que de ahí para adelante dije, no me van a volver a agarrar otra vez. Voy a aprenderme versículos de memoria, dije yo. Voy a buscarlos, a ver, yo me los voy a aprender. Y de ahí para adelante tocaba alguna cosa y se tocaba y yo decía mi versículo de memoria. Pero ¿y qué si esta noche yo le preguntara a algunos de ustedes al azar, dígame un versículo de memoria, se lo sabría? Dios demanda que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y para crecer en el conocimiento de Dios necesitamos escudriñar la palabra, leer la palabra. Cada vez que uno va a leer la palabra, cada vez que uno va a abrir la Biblia, cada vez que uno va a meditar en la palabra del Señor, no es nada más agarrar y leer y ya me leí 3 capítulos. No, es leer. Si quiere usted lea un versículo, 2 versículos, pero piense, medite, dígale, Señor, esto es para mí. Y Señor, lo que tú hiciste es por mí, lo que hiciste es para mí, lo que hiciste es para nosotros. O sea, crecer en el conocimiento de Dios es leer la palabra, meditar en la palabra. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 8 versículo 31. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis entonces verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo se sentiría Daniel que pasaran los Twinkies o todos los niños y que los Twinkies dijeran un versículo y luego dijeran otro versículo y Daniel se iba a decir, ese es mi hijo? Y iba a decir, ese trae mi sangre, ¿verdad? Se iba a sentir contento. ¿Por qué? Porque sabe su versículo de memoria, porque sabe una historia de la Biblia. Se siente contento y dice, ese es mi hijo. También cuando los hijos y las hijas de Dios crecen en el conocimiento de la palabra, Dios dice, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Por eso dice, entonces dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mí, entonces dice su versión, obedeceréis mis mandamientos, ¿verdad? O sea, quiere decir que el que permanece en la palabra obedece los mandamientos del Señor.
Yo no puedo decir, o usted no puede decir, yo soy maduro espiritualmente, o yo he crecido espiritualmente, si usted no obedece, o yo no obedezco, o yo no conozco la palabra. Conocerla no es nomás conocerla, es obedecerla. Dígale al que está a su lado, necesitamos obedecer lo que sabemos. Dígale al que está a su lado, necesitamos obedecer lo que sabemos de la palabra. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de las iglesias hoy en día y de los cristianos hoy en día? Que solo conocemos, pero no obedecemos. Solo sabemos, pero no lo hacemos. Exacto. O sea, el crecimiento espiritual no se mide de que yo viva dentro de la iglesia. El crecimiento espiritual no se mide de cuánta Biblia yo me sé de memoria. El crecimiento espiritual no se mide de cuántos años yo tenga en el evangelio, porque puedo tener 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, pero eso no me va a decir que yo soy maduro espiritualmente. La espiritualidad no se dice. La espiritualidad se demuestra, se enseña. ¿Cuándo? En los momentos difíciles, en las adversidades y en los momentos donde usted y yo vamos a tener que dominar, sujetar esta carne. Esta carne no quiere sujetarse. No quiere. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 6. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 6. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 6. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, estos son los participantes de la naturaleza de Dios. Si nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios, entonces nosotros, dígale al que está a su lado, nosotros tenemos que tener dominio propio y paciencia. Estas dos cosas, queridos hermanos, tener dominio propio y tener paciencia, eso es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Dominio propio es aprender a sostener mi sangre y mi carácter explosivo carnal. Que cuando alguien me hace algo o me dice algo, yo voy a dominar esta carne. Dígale al que está a su lado, necesitamos dominar esta carne. Si no la dominamos, vamos a dar un mal testimonio de Cristo. En realidad, queridos hermanos, es que cuando la iglesia o el hijo de Dios o la hija de Dios no tiene un dominio propio, entonces no ha crecido espiritualmente. Porque una persona que no tiene dominio propio, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona, hermano Juan, una persona que no tiene dominio propio? ¿Y
cuando se enoja, y cuando algo no le gusta, y cuando usted le pisa algo, le pasa a traer, o equivocadamente le tira las cosas, o por accidente, ¿qué pasa? ¿Sabe qué hace un niño espiritual cuando un niño literalmente es chiquito? Yo recuerdo a mis hijos cuando a veces yo iba con ellos al Swami o los llevaba por ahí y querían algo, en especial el bebé o Michelle, ellos dos, y se me pegaban: quiero esa bicicleta, quiero esa bicicleta. Yo les decía: allá en la casa tienen una, hombre. No, pero que yo quiero esa, y que esa tiene llantitas al lado. Pues usted ya sabe manejar sin llantitas al lado. No, pero que quiero esa, que esto. Y se me pegaban. Tenían unos 5 años, 6 años. Y como no se las compraba, se querían quedar ahí. Y me los tenía que arrastrar yo. Y cuando me los llevaba, iban tirando patadas por todos lados, se tiraban en el piso, y yo los quería cargar o los quería, no, y se desguanzaban. Se hacían así bien desguanzados. Y la gente dice: pues es un niño, tiene razón. Pues es un niño, tiene 5 o 6 años. Pero ¿qué cuando una persona adulta hace esas cosas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo cree que se ve, hermano Daniel? Una persona adulta cuando hace esas cosas, ¿cómo usted cree que se ve? ¿Se ve bien? ¿Está dando testimonio del Señor? Y no tiene dominio de su carácter. Una persona llegó a la iglesia y dijo: oh, yo vine porque tal persona me invitó a la iglesia. Y le dijeron: no, esa persona ya no viene aquí a la iglesia. Dijo: ¿pero por qué? Y a la persona que le preguntó le dio vergüenza decirle por qué ya no venía, pero simplemente le dijo: ya no viene. Saben, queridos hermanos, que cuando nosotros no tenemos dominio propio, y cuando nosotros no aprendemos a dominar nuestro carácter, es como que si apenas acabo de entregar mi vida al Señor. Porque cuando nosotros acabamos de entregarle la vida al Señor, cuando apenas le entregamos la vida al Señor, hay un carácter explosivo. Estamos en el proceso de la transformación. Estamos en el proceso. Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Dios y cuando empecé a llegar a la iglesia y cuando empecé a mirar algunas anomalías y algunas cosas anormales, y yo recuerdo que pasó algo y alguien fue a hablar conmigo y me dijo: oiga, ¿y por qué ya no he ido a la iglesia? Yo tenía tal vez algunos 3, 4 meses yendo a la iglesia. Y yo, pues en el mundo, yo le decía a la gente las cosas así. Y yo le dije a aquella persona, le dije: mire, yo vengo del mundo. Y cuando a mí una persona me hace a mí esas acciones, yo le pongo en su lugar y le digo las cosas así. Y si yo voy a la iglesia y esa persona tiene tanto tiempo yendo a la iglesia y esa persona habla de Dios y dice que Dios, y canta y danza y baila, y me sale a mí con esos cuentos, dije: pues ¿para qué voy? Somos una bola de hipócritas. Le dije: ¿para qué? Y se me quedó mirando aquel hombre y me dijo: en parte usted tiene razón, pero en parte, si usted está empezando a caminar con el Señor, usted no ponga la mirada en nadie, porque esa persona no dio la vida por usted. Y aún me dijo: ni yo, aún ni yo. Y Dios me dijo: no tiene la culpa de lo que yo o otros hagamos.
Usted demuestre que usted sí ama a Dios entonces, y usted demuestre que usted va a ser diferente, no va a ser igual que Él, usted va a hacer algo diferente, porque usted está mirando que las cosas no son así y no están bien. Y yo le dije, óigame, si yo vengo del mundo y en el mundo allá me los ponía parejos, y el que me la hacía me la pagaba, y si no yo lo buscaba, aunque lo cuidara, pero me lo iba a pagar. Pero en el camino del Señor es otra cosa. Ahí dice la Biblia, si tu hermano te dice, dame tu capa, dásela. Si tu hermano te dice, ve conmigo una milla, no vayas con él una milla, ve 2. Si tu hermano te da una cachetada, ponle la otra mejilla. ¿Sí me entiende? Ser discípulos de Jesús no es ser un soldado del Boy Scout. ¿Ustedes saben qué es un soldado del Boy Scout? ¿Sí saben? Es un como ministerio que empieza desde los años como 6, 7 años, que ellos se creen que son unos soldados y traen un pañuelo aquí, creo que es rojito, y un sombrero así, y les dan un palo y se los llevan a la montaña y los hacen creer como que son soldados, y les dan algunos entrenamientos, se los llevan camping y cosas como esas. Ser discípulos de Jesús, escúcheme, no es ser un soldado del Boy Scout, es ser un soldado que va a la guerra. Es un soldado que está dispuesto, queridos hermanos, a dar la vida. La vida. Un soldado no a la primera de balazos o de cañonazos o bombas se quiere regresar para atrás. Si en el mundo nosotros éramos bravos, una cosa yo dije, cuando yo entregué mi vida al Señor, yo dije, si en el mundo yo era bravo y tenía un carácter, esa bravura, ese carácter, ahora lo voy a tornar en fe, en gallardía, para servir a Dios en los momentos malos, en los momentos difíciles, para creerle a Dios y para demostrarle al mundo que Cristo hizo algo en mi vida, que yo no soy el mismo carnal, yo no soy el mismo hombre iracundo, yo soy diferente. Eso lo voy a tornar en valor y en fe para servir a Dios, entregarle la vida a Dios y representarle al mundo que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que hace las cosas nuevas en la vida de cada uno de nosotros.